pensando mucho, hermanos, en relación con muchas cosas, y la preocupación más grande era el templo nuestro. Y allí, en mi imaginación, iban pasando muchos pensamientos por allí. Y quiero decirles, hermanos, que Dios está con nosotros. Y Dios se está manifestando en una manera muy poderosa. Ya Gustavo me dijo que ya tiene el púlpito listo, un púlpito nuevo. Así que, hermanos, dentro de muy poquitos sábados, Dios mediante, vamos a estrenar la iglesia y vamos a estrenar también allí. ¿Cuántos de los que están aquí como visitas o los demás o que están por allí se van a quedar con nosotros? A ver, ¿hay algunos que se van a quedar con nosotros? ¿Sí? Oh, qué buenos. Hermanos, muchas gracias. El sábado que viene posiblemente vamos a tener una reunión muy particular con ya todas las informaciones, ya tendremos todos los detalles finales, porque ya habrá pasado ya la junta del lunes y todo lo demás, y estamos seguros, hermanos, que Dios ha estado con nosotros, Dios está con nosotros y Dios estará con nosotros. Yo no tengo, hermanos, la menor duda. Allí al ir a solucionar mis problemas, quedaron prácticamente algunos solucionados, otros han quedado allí en camino. Espero hacer un viaje más para ver determinar las cosas y tener también el dinero a tiempo para ponerlo en esta iglesia. Así que todo, hermanos, yo veo que Dios está en una manera muy clara, Él lo tiene todo programado. Y tiene programado todo de tal manera que comenzamos esta mañana a ver el plan de Dios para terminar de una vez por todas con el pecado originado en el jardín del Edén. El plan de Dios era una tierra nueva, el plan de Dios era que Adán y Eva vivieran por la eternidad felices. La muerte no estaba en el calendario divino, pero hermanos, se introdujo, el Satanás se metió allí y están todas las desgracias. Pero Dios, hermanos, ha venido dirigiendo ya por muchos miles de años los destinos de este mundo. Y al llegar ahora a Apocalipsis 17, comienza Dios a revelar en una manera clara el plan que Él tiene ya prefijado para terminar con la historia de dolor y de sufrimiento. Y hermanos, si ustedes están interesados realmente en conocer el futuro, yo les ruego que presten atención al mensaje de esta mañana y que tomen nota de las lecturas adicionales. Porque a veces, hermanos, nos conformamos con escuchar lo que escuchamos aquí y quizás después se nos olvidamos un poquito. Si vamos a nuestros hogares y hacemos un pequeño repaso de algunas notas adicionales, ustedes verán, hermanos, el plan de Dios trazado en una manera realmente extraordinaria. Y comenzamos, hermanos, Apocalipsis 17. Apocalipsis 18 y Apocalipsis 19 están entrelazados íntimamente. No podemos de ninguna manera desligar ninguno de esos versículos. En estos tres capítulos está el plan divino para terminar y cómo va a terminar toda la historia de dolor y de sufrimiento. Del capítulo 20, ahora viene la victoria. Del capítulo 20 viene la tierra nueva. Del capítulo 20 viene la restitución del plan original que Dios tuvo para la tierra. Pero todavía tenemos tres capítulos, 17, 18 y 19, donde, hermanos, vamos a ir viendo cómo está entretejido allí el plan de Dios para terminar definitivamente con el dolor, el sufrimiento y con el pecado. Ahora, Apocalipsis 17 tiene que ver la primera parte con la sexta plaga, que la estudiamos allí en Apocalipsis capítulo 16, y ustedes pueden leerlos, hermanos, porque no tenemos tiempo de volver atrás allí. En el capítulo 16, del versículo 17 al 21, aparece la sexta plaga. Apocalipsis 17, los primeros versículos están relacionados con la sexta plaga. Después en adelante tiene que ver, hermanos, con la séptima y última plaga,
que pone fin al sufrimiento y al dolor. Encontramos que en Apocalipsis 16, en la sexta plaga dice que vino a memoria de Dios la gran Babilonia. Dios, hermano, no es que se había olvidado. Dios ahora viene y lo pone porque llega el momento en que Dios va a actuar. Va a actuar con esa Babilonia. Y luego cuando vamos al capítulo 17, versículo 5, allí encontramos que aparece ¿qué cosa? Nuevamente la gran Babilonia. Con un letrero grande, la ramera, la prostituta, la pervertida. Y allí, hermanos, aparece ahora Dios, la ha traído a la memoria y ahora comienza Dios a revelar el plan que tiene contra esa Babilonia la grande. La séptima plaga encontramos que es la declaración de Dios por qué va a actuar contra Babilonia. No va a actuar, hermanos, por capricho, no va a actuar porque se le ocurre, no va a actuar por venganza, no va a actuar por desquite. En los primeros versículos allí, hermanos, aparece la razón. Dios tiene motivos, Dios tiene razones, y sobre esas razones es que Dios va a actuar. Y si ustedes, hermanos, cuidadosamente leen ustedes en sus hogares, ustedes van a ver allí, hermanos, la séptima plaga. Es la razón por la cual Dios ahora, ¿qué cosa? Va a intervenir en manera definitiva con Babilonia. Luego, a partir de la parte final de Apocalipsis 17, allí viene el juicio, allí viene el castigo, viene la ejecución. Primeramente, hermanos, notamos, hermanos, que Dios es correcto, es justo. Primero están ¿qué cosa? Las acusaciones. Está por qué. Y luego viene ¿qué? Luego viene el castigo. No es como a veces actuamos los hombres, hermanos, sencillamente sin razones, se los castiga. ¿Por qué me castigaron? Yo no sé. ¿Por qué estoy en la cárcel? No sé. No me han juzgado, no me han dicho nada, pero aquí me tienen. Dios, hermano, primeramente nos advierte, nos dice, aquí están las razones, y ahora viene ¿qué? La ejecución, viene el castigo que vamos a ver en una manera bien clara. Ahora, San Juan, ya dijimos al principio, hermanos, utiliza muchas figuras del Antiguo Testamento. El Apocalipsis, hermanos, es el compendio prácticamente de todo el resto de la Biblia. Y ahora cuando habla Apocalipsis 17 de esta Babilonia, la gran ramera, les voy a dar, hermanos, algunos versículos solamente para que ustedes vean en el Antiguo Testamento cómo ya se usaba esa figura dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío y también aplicándolo directamente a Jerusalén. Oseas capítulo 5, versículo 4, Oseas capítulo 4, versículo 12, allí habla cómo las 12 tribus de Israel fornicaron, cometieron adulterio con Dios. Jeremías capítulo 3, versículo 1, Jeremías capítulo 4, versículo 30, en relación con Jerusalén. Luego en Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 30, aparece allí Jezabel. Esa Jezabel, símbolo de la apostasía. Como, hermanos, formando parte, por así decir, siendo la esposa del rey de Israel, cómo esta mujer, hermanos, pervirtió, prostituyó toda, hermanos, la religión. Y cuando habla aquí de Babilonia la prostituta o Babilonia la ramera, no está hablando en el aspecto moral, sino en el aspecto espiritual. Cómo se ha corrompido la verdad, cómo la verdad, hermanos, se ha dejado de lado y se han introducido doctrinas falsas. Y allí, hermanos, ya hemos hablado un poquito de eso en algunas presentaciones anteriores y vamos a hablar un poquitito más en una manera quizás más clara y más directa. Cómo se ha pervertido la verdad, cómo se ha corrompido, cómo se ha cometido adulterio, fornicación. ¿Por qué? Porque se ha dejado a Dios, se ha dejado a Cristo, se ha dejado la verdad redentora y se ha sustituido por diferentes otros medios para poder lograr finalmente la salvación. Y en este mes, ustedes lo van a ver, hermanos, dentro de muy poquitas semanas, se va a llegar la beatificación de Juan Pablo II. Juan Pablo II, el Papa que se le acredita el haber hecho milagros. Y porque hay milagros que se le atribuyen a él, va a ser ahora beatificado.
Y ahora vamos a ver, hermanos, que esta gran Babilonia, en el tiempo del fin van a surgir, ¿qué cosa? Milagros y milagros engañosos. Milagros que van a ser, hermanos, que aún el que está en las filas de Dios, cuidado, el que piensa estar firme, ¿qué dice la palabra de Dios? Mire que no caiga. Hermanos, entramos en los capítulos más tremendos de toda la historia, no bíblica, sino del mundo. Apocalipsis 17, comenzamos. Hoy es prácticamente la introducción. Y hermanos, es para despertar de una vez por todas. Yo me alegro, vi con gran satisfacción cuando llegué y yo hago un pedido adicional mío, lo pago yo, de folletos adicionales que tengo por las dudas que por ahí un hermano no recibe, o viene una visita nueva y como es una visita no se le da folleto. Yo tengo, hermano, folletos de lecciones de la escuela sabática de mi parte para surtir a aquellos que realmente lo quieran. Y me alegré, y ustedes habrán alegrado también, ¿verdad? Junto con el folleto que recibieron. Recibieron otro librito adicional, ¿verdad? De regalo. Ahí está. Hermanos, la casa editora fue muy generosa. Colocó ese folletito allí. Y no cobraron más, hermanos. No cobraron más, a pesar del librito adicional. Es un gesto de los dirigentes de la obra. ¿Por qué, hermanos? Estamos viviendo en una época muy particular de la historia. Si nosotros queremos ser salvos, hermanos, tenemos que despertar. Tenemos que reaccionar. No podemos seguir viviendo esta vida de indiferencia. No podemos seguir viviendo esta vida de conformidad y pensar que el cielo está ya ganado. El cielo, hermanos, van a luchar y van a hacer que los valientes, hermanos, lo van a arrebatar. Y tenemos, hermanos, ojalá que ese librito no quede archivado. Leámoslo, hermanos, 1, 2, 3 veces. Y pongámonos, hermanos, en órbita. Pongámonos a tono, en sintonía con el cielo, porque el cielo está llamándonos de una o de otra manera porque quiere nuestra salvación. Cristo Jesús vino a morir y no quiere, hermanos, que último momento nos perdamos. ¿Por qué? Nos perdamos por ser allí indiferentes. Ahora encontramos, hermanos, que Apocalipsis 17, escuchen bien, hay 3 capítulos que están entrelazados íntimamente con Apocalipsis 17. Es Ezequiel capítulo 16, Ezequiel capítulo 20 y Ezequiel capítulo 23. Lean esos 3 capítulos, por favor, y vean a Israel, vean a Judá, vean a Jerusalén. ¿Qué cosa, hermano? Fornicando. Véanla allí cometiendo adulterio. Como ¿qué cosa? Esta gran Babilonia es la ramera. Y, hermanos, tiene una connotación directa estos 3 capítulos. Y son tan fuertes, tan tremendos, que los rabinos judíos, por muchos siglos, no sé cómo estarán ahora, vamos allí a preguntarle cuando vayamos dentro de poquito a Israel, voy a ver de encontrarme con un rabino y le voy a preguntar cuál es la actitud de ellos. Pero, hermanos, por siglos y siglos, los rabinos judíos prohibieron que Ezequiel 16 fuera leído en toda la sinagoga. Jamás se leía, estaba prohibido terminalmente. No querían, hermanos, que se expusiera el adulterio, la fornicación de Jerusalén en relación, hermanos, con su corrupción espiritual. Cómo, hermanos, ellos se corrompieron, cómo los paganos se introdujeron dentro de la iglesia. Y, hermanos, ese es el peligro que tenemos en nuestros días. El peligro grande es no que nosotros vayamos tanto al mundo, sino que el mundo se meta dentro de la iglesia. El pastor Jiménez me dijo de algo que yo no lo sé porque no estaba aquí, y si es cierto, hermanos, me preocupa. Pero sí puedo decirles, hermanos, estuve en la universidad nuestra, allí en Sudamérica, era el primer sábado en que habían llegado ya 1.500 estudiantes, esperaban más de 1.000 y tantos más, era el primer sábado que estaban allí. Allí hubo una predicación por el secretario de la división sudamericana y pude ver, hermanos, allí 1.500 estudiantes, no los vi a todos, pero yo vi un montón allá. Y a la salida, habíamos quedado con un pastor que nos íbamos a encontrar a la salida,
me había invitado a comer y me dice, bueno, a la salida me espera en tal lugar. Así que me paré allí, hermanos, fui uno de los primeros que salí, estaba bien atrasito, y allí fui desfilando todos aquellos estudiantes. Y hermanos, sí me preocupó un poquito, Y pregunté luego a este profesor, este pastor que me había invitado, que es uno de los docentes de la universidad, ¿cómo es las exigencias para poder ser estudiante? Y prácticamente, hermanos, las puertas están abiertas de par en par para que entre estudiar quien se le dé la gana y quien se le ocurra estudiar, o mejor dicho, quien tenga plata para estudiar. Si no tienen plata, pues no pueden entrar. Sencillamente, hermanos, no importa. Si alguien tiene dinero, no importa de dónde viene y todo lo demás. Y allí el día sábado, están todos los negocios cerrados. La universidad, hermanos, toda la ciudad allí prácticamente son adventistas. El 95% son adventistas. Y los que no son adventistas tienen negocios, pero como el sábado nadie le compra, así que los que no son adventistas cierran sus negocios porque no tienen negocio que hacer. Así que, hermanos, aquello está muerto, no hay un alma para comprar absolutamente nada. Pero sí, hermanos, a lo largo de la avenida central, allí en el cordón de la calle, allí, hermanos, están cantidad de jóvenes y señoritas sentados, todos sentados ahí, unos sentados en la orilla de la calle, y allí, hermanos, la gran mayoría con su mate, típico de la Argentina. No vamos a explicar ahora qué es el mate, es una hierba que se chupa por un canutito por allí, por así decirlo. Y allí, hermanos, todos están con su termo tomando mate. Pero me llamó la atención, en 2 o 3 grupitos que había por allí, estaban con su guitarrita allí cantando alguna cosa, y vi paquetes de cigarrillos que tenían allí al lado, puestos del lado de ellos. Y me preocupó. No quiero decir que son estudiantes del colegio, no sé, pero allí estaban, hermanos. En un ambiente netamente cristiano, estamos viendo, hermanos, qué cosa, metiéndose allí el pecado. Y me preocupa porque recorrí un poquito, allí en Buenos Aires, con otro pastor, fuimos a recorrer algunas iglesias, fui a predicar el sábado pasado en una de las iglesias, y veo, hermanos, la tendencia a ir dejando las normas un poquitito de lado. ¿Por qué? Porque la juventud, hermanos, para poder tenerla en la iglesia, de acuerdo al concepto de algunos, hay que darles un poquito de libertad. Y el mundo, hermanos, se va metiendo. Y allí, hermanos, viene ¿qué cosa? Allí viene el adulterio, allí viene la fornicación. No de cuerpo a cuerpo, sino, ¿qué cosa? De las doctrinas, las enseñanzas. Se va metiendo, hermanos, y se va allí pervirtiendo lo que es el plan de Dios. Ahora encontramos allí, y vamos a Apocalipsis 17, versículo 1. Y encontramos que dice, comienza que habló conmigo. San Juan habla del ángel, uno de los ángeles que tenía las 7 postreras plagas, viene a hablar, dice, y habló conmigo. Es interesante, hermanos. Podemos hablar con mucha gente, ¿verdad? Pero aquí utiliza una palabra que en el griego es muy definida. Utiliza la palabra metá. Y metá es hablar con alguien en intimidad. Hablar con alguien que realmente uno está muy allegado. No es hablar con un extraño, no es hablar con alguien en forma, diríamos, muy superficial. Es hablar con alguien que se tiene una relación y un conocimiento muy cercano. Y ahora San Juan dice aquí y utiliza esa palabra, está ahora hablando con el ángel, con el cual hay mucha confidencia, hay mucha relación, ha habido mucha amistad y están hablando, diríamos en 2 palabras, están hablando en confianza. Y ahora, ¿qué va a hablar el ángel con San Juan allí en confianza? En primer lugar, hermanos, luego dice que va a haber, ¿qué cosa? La condenación. Ahora viene, hermanos, aquí la condenación ¿de quién? De esa Babilonia, de esa ramera. Viene la condenación, ¿por qué?
justamente por haber sido adúltera, por haber corrompido las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Y esa condenación es, hermanos, es la sentencia, es el decreto, es el veredicto que se va a aplicar el castigo. No es el juicio, es el veredicto que se va a anunciar el castigo que viene. Y vamos a ver un poquito más adelante, hermanos, el castigo. Aquí ahora se va a anunciar. Tú eres culpable por esto, por esto, por esto. Y como eres culpable, ahora ¿qué cosa? Pena de muerte o cárcel o lo que fuere. Vamos a ver lo que la palabra de Dios, hermanos, va a designar en una manera muy clara allí. Es, hermanos, la conducta criminal, la conducta corrupta de esta Babilonia, que ha pervertido las enseñanzas de Dios, la ha sustituido por otras enseñanzas mundanas, ha cometido adulterio. ¿Por qué? Por haber dejado a su esposo, por haber dejado al Padre Celestial y haber buscado otro del mundo. Y allí entonces viene la condenación en una manera muy clara. Ahora, encontramos, hermanos, allí Apocalipsis 17 dividido en dos partes muy claritas. Apocalipsis 17 del versículo 3 al versículo 6, primero es la introducción, esa conversación íntima, amistosa entre Juan y el ángel. Y luego del versículo 3 al 6, va a haber allí, hermanos, donde se contemplan los crímenes de Babilonia. Se va a examinar ahora la relación que ha tenido con Dios. Y por lo tanto es acusada. ¿Por qué? Por los delitos que ha cometido. Y entonces viene allí la sentencia. Y luego va a venir ahora la ejecución, el castigo de Dios. Y Apocalipsis 17, del versículo 7 al 16, es la sentencia y cómo se va a ejecutar esa sentencia. Hermanos, estamos aquí terminando un capítulo largo de dolor y sufrimiento. Desde que Adán y Eva cometieron pecado. 6.000 años de lucha entre el bien y el mal. Satanás queriendo conquistar los corazones humanos y el cielo queriendo salvar los corazones humanos. Cristo, hermanos, viene con el propósito de salvarnos. Satanás está con el propósito de destruirnos y hacernos caer de una manera o de otra. Utilizó fuerzas extremas en lo pasado. Utilizó, hermanos, allí la quema de la Biblia. Quiso desaparecer la Biblia del mapa. No pudo, fracasó allí. ¿Ahora qué hace, hermanos? Hace que los hombres interpreten la Biblia de manera muy diferente. Y hacen, hermanos, que sustituyan muchas cosas de la palabra de Dios por facturas humanas. No prohíbe la Biblia. Satanás dice, lean la Biblia. Pero hace que la Biblia la entendamos a nuestra manera, no de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios. ¿Y por qué tantas religiones? Miles de religiones, miles de pastores, predicando ¿con qué? Con la Biblia. Y unos predican una cosa y otros predican otro. Uno nos muestra el camino al cielo por un lado y otro nos muestra el camino al cielo por otro lado. Quiere decir, hermanos, que debe haber ¿qué cosa? Alguien que está equivocado. Debe haber, hermanos, aquí una falta o falla interpretativa de la palabra de Dios. Y allí, hermanos, está el problema en cada uno de nosotros. Jesús dijo, yo he venido no a hacer mi voluntad, sino ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es mi voluntad? No decimos muchas veces, la palabra de Dios dice esto, pero a mí me parece esto otro. O la palabra de Dios dice esto, pero lo dice, pero era para las épocas pasadas. Ahora ya no, la Biblia ya no dice esto, pero eso no es para nosotros. ¿No han oído ustedes aquello? Hermanos, ahí está el tremendo peligro. Y Hebreo nos dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la verdad, hermanos, no cambia. Podemos nosotros querer cambiarla. Y hay ese cuerno pequeño que lo hemos estudiado un poquitito, ¿verdad? Y vamos a ir analizándolo un poquitito más. El que cosa dice, pensará en mudar los tiempos. No los va a cambiar, no tiene autoridad, no puede cambiarlo. Va a pensar cambiarlo. Y a veces nosotros, hermanos, pensamos ganar el cielo en una manera diferente a la que Dios señala.
Y hermanos, como decían antiguamente, todos los caminos conducen a Roma. Y pareciera que el cristianismo moderno dice, no importa cómo adores a Dios, total, allí vas a llegar al cielo. Y no es así, hermanos. El camino al cielo es uno solo. No todos los caminos van al cielo. Y el camino, hermanos, ¿es quién? Es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y resulta difícil. Y los pastores jóvenes y los pastores modernos se encuentran frente a un problema serio. No saben cómo atraer los jóvenes, no saben cómo tenerlos, no saben cómo ganarlos, por así decirlo. Y entonces procuran, ¿qué cosa? Mantenerlos dentro de un ambiente en que ellos se sientan cómodos. Y no importa, hermanos, la verdad, no importa los principios, con tal de tenerlos en la iglesia. Y yo he escuchado, hermanos, a varios pastores por televisión, por TVN, y ustedes lo han escuchado. Y no voy a mencionar los nombres, pastores muy famosos, hermanos, que dicen, yo estoy contento de tener a mis hijos mechudos y como sean en la iglesia. Y me alegro de tener en la iglesia. Antes de tener en el mundo me alegro que estén en la iglesia. Todos mechudos, todos. Pero, hermanos, qué triste. Hermanos, hay aquí un adulterio. Ese adulterio es corrupción de la verdad. Ese adulterio que habla de esta ramera, hermanos, los pecados de la ramera son haber dejado las cosas de Dios para suplantarlas por cosas terrenas, por cosas humanas. Eso es lo que nos está diciendo en una manera muy clara. Así que, hermanos, por lo tanto, encontramos, resumiendo un poquitito, Apocalipsis 17, del 3 al 6, está relacionado directamente con la sexta plaga. Y del capítulo 7 en adelante hasta el final tiene que ver directamente con la séptima plaga. Vean ustedes, hermanos, esa división. Analícenlo ustedes y vuelvan al capítulo 16 en sus casas para tener allí el cuadro perfectamente definido. Apocalipsis 12, 17 nos dice, hermanos, allí que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? No era contra cualquiera, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, esta guerra es el dragón, es el diablo. Son las iglesias apóstatas que se van a unir todas. ¿Para qué? Para luchar solamente contra un grupo. Y ese grupo definidamente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, allí no hay alternativa. Y muchas de las iglesias que hoy las miramos, iglesias evangélicas, iglesias que aparentemente están bien con Dios, hermanos, serán aquellos que se van a ¿qué cosa? Unir para luchar contra el pequeño pueblo de Dios que quiere guardar los mandamientos de Dios. Vamos, hermanos, allí en Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Quieren buscar sus Biblias, hermanos? Daniel capítulo 12, versículo 1. Y dijimos desde un principio, hermanos, que tiene que ver allí, Apocalipsis no se puede separar, hermanos, de Daniel, de ninguna manera. Es la resolución final. Y allí vamos al capítulo 12. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hermanos, este versículo tiene que ver directamente con Apocalipsis 17, 18 y 19. Es, hermanos, el tiempo de angustia cual nunca ha existido sobre la faz de la tierra. Es, hermanos, lo que nos espera. Está en lo futuro. Ya el apóstol Daniel, el profeta Daniel lo estaba diciendo. Tiempo de angustia cual nunca fue. Pero qué bonito cómo termina el versículo. Pero en ese momento crítico, en ese momento difícil, ¿qué aparece allí, hermanos? Aparece Miguel. Aparece la liberación. Aparecen los aviones de la OTAN sobre Libia. Cuando Gaddafi estaba ya a punto de entrar en Benghazi, cuando ya, hermanos, era el último, prácticamente los últimos minutos, cuando ya se cantaba victoria, allí aparecieron sobre los cielos, hermanos, ¿quiénes? ¿Qué cosa?
Por lo menos demoraron su plan. Ahora, hermanos, Satanás está preparando el mundo, porque aparece en Apocalipsis 17 esta gran ramera, y esta gran ramera que va a los reyes de la tierra, todos los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, ¿para qué? Para engañarlos y para prepararlos, ¿para qué? Para esa gran batalla. Ese Armagedón, hermano, que no va a ser allí una lucha de soldados, no va a ser una lucha bélica, es la lucha de la ideología, el mal luchando contra el bien. Y allí, hermanos, el diablo está preparando ese último ataque. Dios va a permitir que Satanás haga todos los preparativos. Dios no va a interrumpir absolutamente nada. El diablo, hermanos, se va a encargar de manejar la mente de gobernantes y van a unirse. Y van a tramar, van a hacer el plan, van a hacer el proyecto completo para atacar y destruir al pueblo de Dios. Dios no va a intervenir en aquello, los va a dejar libres. Ellos van a actuar, hermanos, con toda su libertad. Pero cuando llegue el momento de querer ejecutar el plan, en ese preciso momento, hermanos, aparece Miguel, aparece el Hijo de Dios. Y todos sus planes y todos sus proyectos quedaron en la nada. Y tal es así que cuando vamos un poquitito más adelante, vemos allí que el pobre Juan dice que se maravilló, quedó espantado, quedó, hermanos, allí viendo esa intervención realmente maravillosa de Dios. Como cuando parecía que ya no había nada que hacer, allí aparece Dios. Hermanos, el destino del mundo no está en manos de los hombres. El destino del mundo no está en los poderíos humanos. El destino del mundo está en las manos de Dios. Y, hermanos, es allí donde tú y yo debemos poner nuestra fe y nuestra confianza. Y es hora, hermanos, en que apartemos un poquito más de tiempo cada día. Es hora en que nos dediquemos un poquito más a investigar la palabra de Dios. Es momento en que nos pongamos a orar más sincera y profundamente a Dios, que dirija, hermano, nuestra vida. De lo contrario, llegará el momento en que vamos a ¿qué cosa? Vamos a ser sorprendidos. El versículo 6, lean ustedes 17:6 de Apocalipsis. Dice que allí que el apóstol San Juan se maravilló de grande admiración. Noten, hermano, se maravilló. Algo sorprendente, algo fuera de lo común. Con grande admiración por la intervención que Dios estaba haciendo en una manera muy clara. Vayan, hermanos, allí a Ezequiel capítulo 23, versículo 30, Ezequiel 16, 15, Isaías 23, 17. Y veamos, hermanos, cómo los escritores del Antiguo Testamento comparan allí al pueblo que ha dejado a Dios y se ha ido tras la idolatría, los compara como un pueblo adúltero, un pueblo fornicario. Por lo tanto, San Juan, hermanos, está tomando las figuras por revelación de Dios, sacando de la Biblia. No es nada nuevo, hermanos, allí está. Y el Apocalipsis, vuelvo a repetir, hermanos, es el resumen, es el compendio del todo el resto de la Biblia. Y allí, hermanos, se va sintetizando el momento final. Ahora aparece esta mujer, dice, sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa aquello? Si vamos al versículo 15 del mismo 17, Apocalipsis, nos dice que las aguas significan ¿qué cosa? Pueblos, muchedumbres. Esta mujer, hermano, no aparece en el desierto. Esta mujer aparece en medio de ¿qué? En medio de grandes muchedumbres. Y sabemos, hermanos, dónde aparece y dónde va a estar allá. Dice, aparece junto a muchas aguas. Jeremías capítulo 50, versículos 12 y 38, cuando compara la Babilonia antigua, que está allí asentada sobre las aguas del Éufrates. Y ahora, hermanos, esta mujer, la Babilonia moderna, la Babilonia espiritual, hermanos, aparece también en medio de pueblos, en medio de muchedumbre. El versículo 2, Apocalipsis 17, 2, dice que han fornicado con los reyes de la tierra. Es la alianza ilícita con los poderes políticos. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, ya por largo tiempo, este poder, hermanos, viene actuando
Y vienen sus representantes visitando todos los países del mundo, visitando no solamente países cristianos, visitando países musulmanes, visitando países donde impera el ateísmo. ¿Para qué, hermanos? Porque finalmente todos aquellos van a mirar sus ojos y van a formar la alianza final para procurar destruir al pueblo de Dios, pero no lo van a lograr. Porque, hermanos, ahí vuelvo a repetir, interviene Miguel en el momento preciso en que Dios va a actuar en una manera especial. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual va a ser castigada la Babilonia? ¿Por qué esta gran ramera? ¿Cuál es la conducta falla principal en ella? ¿Cuál ha sido el error más grande? Dice que ha dado de beber a todas las naciones, ¿qué cosa? El vino de su fornicación. Ese vino de su fornicación. Las enseñanzas perversas, las enseñanzas corrompidas han sido, ¿qué cosa, hermanos? Dadas a beber. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos, con los reyes de la tierra? Se han, dice, embriagado. Cuando alguien está embriagado, pierde noción de sus facultades, pierde, hermanos, el dominio de sus propias facultades, quedan completamente anuladas. Y tal es así, hermanos, estaba yo allí en Argentina y hubo un individuo que cometió un tremendo accidente, mató como a 6 personas. Y después de un juicio lo dejaron en libertad. Y la razón dice, lo dejaron en libertad porque estaba borracho. Y como estaba borracho no supo lo que hizo, así que era inocente. ¿No están ustedes, hermano? Lo cometió bajo la influencia del alcohol. La influencia del alcohol anula las facultades del individuo. El individuo actúa ahora ya no conscientemente, sino actúa bajo esa influencia. Y entonces, por lo tanto, lo declararon inocente. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Ahora aquí aparece que todos los reyes de la tierra han bebido de ¿qué cosa? De ese vino, de ese cáliz de oro. ¿Lleno de qué? Lleno de todas esas falsas enseñanzas. Y se han embriagado, están borrachos y van a actuar bajo, hermanos, esa influencia. Pero no van a poder actuar, van a pretender actuar. Pero sí, hermanos, esta ramera, esta Babilonia, los va a engañar, los va a emborrachar. Ya lo están emborrachando. Hay muchos que ya están medio borrachos, hermanos. Y van a ser emborrachados. Pero Dios está advirtiendo, hermanos, aquí. Y nos está advirtiendo a nosotros, ¿qué cosa? De esas falsas enseñanzas, de esas falsas doctrinas. Hermanos, no nos dejemos engañar. Porque alguien venga y nos presente algo más bonito, más suavecito. Hermanos, el camino hacia el cielo es el camino, se pasa por el Calvario, se pasa por el Getsemaní. No procuremos evitarlo, hermanos. Si queremos evitar el Getsemaní, hermanos, estamos mal. No vamos a llegar al cielo. El camino al cielo pasa por el Getsemaní, pasa por el Calvario. Y allí, hermanos, está ¿qué cosa? La eternidad. Pero muchos queremos el cielo, pero no queremos el Getsemaní. Y allí, hermanos, está el error. Allí, hermanos, está la advertencia. Esta Babilonia, la grande, la ramera, va a ser castigada, va a ser destruida. ¿Por qué? Por haber dejado la verdad de Dios, por haberla querido suplantar con errores humanos. Y voy a leer, hermanos, porque el tiempo terminó. Le iba a dar la cita, pero yo sé que muchos de ustedes, hermanos, la escuchan y se van a su casa y pasan un buen rato comiendo y durmiendo y se olvidan lo que dijo el pastor Cabrera. Entonces, para evitar aquello y para que no tengan excusas, les voy a leer algo. Y si ustedes quieren leerlo en sus casas, en la página 682 del Conflicto de los Siglos. Noten, hermanos, allí. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hermanos, Satanás no tiene cuernos y no tiene colas. Satanás, hermanos, es el ángel, el querubín grande cubridor. Fue, hermanos, el sello de la perfección de Dios. Fue la obra maestra del cielo. Debido al pecado fue echado del cielo.
Pero Satanás sigue siendo, hermanos, el Miss Universo. Si Satanás pudiera colocarse, hermanos, frente a todas las bellezas femeninas del mundo, Satanás las dejaría opacadas a todas. No olvidemos de aquello, hermanos. Es el ángel echado del cielo, pero Dios no le quitó su belleza. Dios no le quitó sus atributos. Sigue siendo, hermanos, ¿qué cosa? Un ser bello. Y va a aparecer, dice que la obra maestra de él va a aparecer haciéndose, ¿qué cosa? Yo soy el Cristo. Y noten más, hermanos, lo que continúa diciendo un poquito más. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Hay algunos de nosotros que estamos nerviosos, estamos preocupados, estamos apurados. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor? Tanto que estamos predicando, tantos años que llevo en la iglesia, que Cristo viene, viene y no viene. Y cuando aparezca Satanás, esas personas ansiosas van a caer en la trampa. Ah, ahora por fin, tanto que estuve esperando, ahora sí lo veo. Gracias, Señor. Llegó Cristo. Y va a ser Satanás. Cuidado, hermanos. Cuidado. Porque hay muchos adventistas desesperados, ansiosos, angustiosos. Hermanos, seamos prudentes. Y estemos preparados como las vírgenes prudentes. Y que Cristo aparezca cuando Él, ¿qué cosa, hermano? Va a aparecer a su debido tiempo. Pero antes de que Él aparezca, Satanás va a prefigurar que Él es el Cristo. Y hermano, no va a tener ahí, si tuviera colas y cuernos, la gente huiría. Va a aparecer, hermanos, deslumbrante como es Él. Con una belleza, hermanos, increíble. Y van a caer en la trampa más de uno. Continúa diciendo allí esta cita. Dice, pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se va a manifestar a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador. ¿Noten, hermanos? Hermanos, la belleza de Satanás, hermanos, es increíble. Fue el sello de la perfección de Dios. Es verdad que el pecado puede haber causado, hermanos, el deterioro de quizás algunos rasgos, pero Él sigue siendo, hermanos, un ser tremendo. Y está diciendo aquí, hermanos, con un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que hace del Hijo de Dios el apóstol San Juan en Apocalipsis. Leamos cómo aparece, hermanos, el Hijo de Dios. ¿Cómo aparece allí? No aparece, hermanos, como un ser cualquiera. Aparece, y vamos a ir analizándolo un poquitito más adelante, después allí como sigue más adelante. La gloria que le rodea superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Hermanos, qué tremenda descripción. Leo, vuelvo a repetir, hermanos. ¿Qué dice aquí, hermanos? La gloria que le rodea va a superar cuanto hayan visto los ojos humanos. Cristo ha venido, será el grito de triunfo. El pueblo se va a postrar en adoración ante Él, mientras levanta sus manos, pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y ahí, hermanos, continúa, dice, en tono amable y compasivo, dice, llena su voz de melodía. Hermanos, y allí continúa, tremenda la descripción. Lean, hermanos, por favor, Conflicto de los Siglos, página 682. Hermanos, 682. El diablo, hermano, va a aparecer como él es, pero desfigurando su carácter. Va a aparecer ahora mansito y humilde. Allí en las conversaciones que hemos tenido con Marta y nuestra querida hermana Marta y la conferencia, allí en cierta oportunidad alguien apareció allí, mansita y humilde. Hablaba con una voz para convencer y para ganar la simpatía. Y después apareció allí, ¿no?, tal como era, tal como la conocemos. Apareció como una fiera. La misma persona en dos actitudes. Y el diablo, hermanos, es ¿qué cosa? Es el diablo, es el enemigo de Dios.
Es el hombre o el ser que está tratando de destruir y planificando y convenciendo a hombres y mujeres y gobernantes para arrasar, destruir, aniquilar al pueblo de Dios. Eso es lo que está haciendo. Pero ahora, hermano, va a cambiar. Va a aparecer con una voz dulce, armoniosa, va a procurar convencer, hermanos, y allí van a caer. Si apareciera tal como es, hermanos, la gente se asustaría. Lean, hermanos, por favor, esa descripción. Estamos en los umbrales. Estamos, Apocalipsis 17, en el comienzo de la descripción del plan de Dios para terminar con el pecado del mundo. Estamos, hermanos, comenzando. Y allí viene, ¿qué cosa? Viene el triunfo, interviene Miguel. ¿Para qué? Para dar el premio a aquellos que le aman. ¿Quieres ser tú uno de ellos? Preocúpate por leer Apocalipsis 17. Procura en buscar a Dios más de cerca. No te dejes llevar por el mundo que quiere mostrarnos, hermanos, el camino fácil. El camino al cielo, hermanos, es difícil. Yo no lo estoy llamando aquí, hermanos, que vengan a la iglesia y se bauticen para que todo les vaya bien. No, hermanos, eso no es el mensaje de Dios, eso no es la palabra de Dios. El que quiere vivir pía y justamente, ¿qué dice la Biblia? ¿Padecerá qué cosa? Persecución, hermanos, ese es el plan de Dios. Y no olvidemos, el camino al cielo pasa por el Gólgota. Unos tendrán la agonía más intensa, quizás otros menos, pero hermanos, ese es el camino. Cristo pasó por allá. Y Él dice, yo sé qué cosa es el camino. Y al seguir el camino de Cristo, hermanos, llegaremos al Getsemaní. Llegaremos al Gólgota. Y ojalá que hayamos llegado muchos de nosotros en el Gólgota en que crucifiquemos al yo y se levante el Cristo crucificado. Pero en muchos de nosotros todavía, hermanos, está qué cosa, no hemos llegado al Gólgota. Todavía reina el yo, todavía reina y predomina el amor propio, todavía el interés del mundo nos arrastra. Y el mensaje de Dios es qué cosa, hermanos, crucificar al yo y que viva ¿quién? Cristo en mí. Hermanos, estamos entrando en los capítulos más tremendos de toda la Biblia. Y esto ha sido la introducción. Dios mediante seguiremos. Pero ayúdenme, hermanos, en que su propia vida vaya cambiando. Que no sea, hermanos, una predicación vacía. Que no sea para llenar una hora de culto y volver a la casa como vinimos. Que sea, hermanos, para que la inquietud que el Espíritu Santo ponga en nuestras vidas nos lleve a analizar nuestra vida y compararla con el cielo y prepararnos para la eternidad en nuestro sincero deseo y oración. Y reiteramos los hermanos o las personas que no son miembros de iglesia, ya sea porque no han sido bautizadas o porque se fueron lejos de la iglesia, y quieran entrar a la iglesia, hermanos, hoy a las 5 de la tarde. Comenzamos, hermanos, con las clases que vamos a llevar los candidatos, las personas que quieren unirse a la iglesia, para que no más tarde que el 1 de mayo, el primer sábado de mayo, podamos, hermanos, tener esa